Muy buenas tardes, el grupo de Historia de Parque Revolución les da la bienvenida en esta ocasión, lunes 11 de septiembre del 2023, con un tema más que interesante. Es que no queríamos que se expusiera este tema porque hay mucha polémica. Sin embargo, nuestra expositora Silvia Olivares insistió en que el tema ya se abordara, estaba pendiente desde el año pasado. Así que en esta ocasión, Silvia Olivares nos preparó el tema caníbales. Le voy a pedir a René Chávez Domínguez nos dé la semblanza de nuestra expositora. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos los presentes aquí en el Parque Corredor Miguel Anguiano Carlos y los que nos ven por allá en la plataforma. Entonces, el día de hoy pues nos acompaña nuestra compañera Silvia Olivares. Silvia Olivares Moreno pues es miembro del Grupo de Historia del Parque Revolución desde el año 2013. Desde que se inició precisamente, ya vamos a tener 10 años, y ahora en el mes de octubre. Entonces, y Silvia pues es de las fundadoras de este grupo, pues es aficionada a la historia, capacitada como guía de turistas en Chihuahua y en el municipio de Aquiles Cerdán, poblado de Santa Eulalia, San Domingo, San Guillermo y San Antonio. Organizadora de proyectos culturales en el municipio de Aquiles Cerdán. Y pues aquí nos ha impartido un sinnúmero de conferencias en el grupo. Pues recordemos la de Juan Tereceres, por ejemplo, la de Sacramento Benítez, el boxeador, primeras damas de México, que ya hace algún tiempo que dio ese tema Silvia. Entonces, pues el día de hoy con caníbales asesinos, ¿no? Le dejo aquí los micrófonos a Silvia para que nos comparte este interesante tema. Buenas tardes, amigos. En mi plática anterior sobre canibalismo, abordamos el tema del canibalismo precolombiano, se puede decir, o sea, precolombino, cuando era un canibalismo ritual. O sea que anteriormente los sacrificios humanos y las ceremonias caníbales tenían la intención de crear un equilibrio universal entre el mundo y el cosmos. Prácticamente en todo el mundo se ha practicado la antropofagia, pero era solamente para absorber los espíritus de sus enemigos y obtener las cualidades y fuerzas de los guerreros enemigos. Aún en 1960, los papúes de Nueva Guinea practicaban el ritual como señal de respeto. Esta tradición disminuyó al descubrirse que esta tradición producía una enfermedad parecida a la de las vacas locas que se llama Creutzfeldt-Jakob. Esta idea se repite, la de comernos al prójimo, ¿verdad? Y es textualmente como se lo comen ellos. Esta idea se repite cultura tras cultura en el Neolítico, la Edad de Bronce, en toda Europa y África, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio y Asia. Las motivaciones variaban según la cultura y la situación. Actualmente, la única forma que se puede decir tolerable de canibalismo que permite nuestra cultura es la que ocurre durante una situación desesperada. Tenemos dos casos. Si quieres poner la primera. Es donde debemos iniciar. Ahí. Tenemos dos casos muy famosos, una en 1846 con la expedición Dobson, que fue una expedición de expansionismo. La gente estaba entusiasmada con llegar a California y pues fueron 87 personas las que salieron para rumbo a California, los agarró una nevada
4 meses atrapados y de esos 87 la libraron nada más 48 que sobrevivieron a base de comerse precisamente a los que se iban muriendo. El otro, pues, es muy conocido de todos nosotros, fue lo que ocurrió en 1972 allá en los Andes, y pues hasta una película hay de todo eso. Sin embargo, hoy el canibalismo es visto con disgusto e indignación en casi todas las culturas. Es incluso considerada criminal y el castigo es el encarcelamiento o la reclusión del individuo que lo comete en un centro psiquiátrico. Y a pesar de todo lo que se ha hecho, ha surgido un canibalismo criminal que se está recrudeciendo. Continuamente vemos noticias de que alguien cometió canibalismo y pues ha sido uno de los, pues no crímenes, uno de los delitos que más se están, o costumbres, y ahorita les digo por qué ni delito ni crimen, sino que es ¿qué se puede decir? Pues algo que se está cometiendo ya cada vez más, no sabemos si por drogas o qué es lo que está pasando, pero está aumentando cada vez más el canibalismo criminal, hasta el punto de que se han tenido que crear nuevas leyes. ¿Por qué? Porque el canibalismo por sí mismo en muchas culturas, incluso en México, no está penado no está penado como canibalismo, sino lo está catalogado como se puede decir como delito, es el asesinato. Entonces, lo que se castiga es el asesinato, no el canibalismo, porque pues lo que daña es precisamente el asesinato, es lo que quita una vida, y el canibalismo, ya ese no es penado, está dentro de un reglamento, pero no es precisamente un delito en sí. Vamos viendo uno de los más conocidos y que empezó con una saga. ¿Quién no conoce a Aníbal Lecter? Aníbal Lecter, pues no es un producto de ficción, sino que está basado en un criminal real. El criminal se llama Robert Mausle. Él es. Y lleva 43 años encerrado bajo tierra en una celda de cristal de la prisión de Wakefield en Inglaterra. Fue detenido en 1974 con tan solo 21 años por el asesinato de John Farrell. Lo mató. Se puede decir que, pues, no sé, o sea, lo mató por descubrir que esa persona había abusado sexualmente de niños y luego fue ingresado a un psiquiátrico donde torturó a otro interno hasta la muerte. La cabeza de la víctima quedó destrozada y se dice que allí Mausle se comió trozos de su cerebro con una cuchara, como lo hace Aníbal Lecter en la película. Entonces, de aquí, de este personaje es del que sacaron la escena de Aníbal Lecter comiéndose el cerebro del guardia que vimos tan impresionantemente reflejado, ¿verdad?, en la película. Cuando le trasladaron a la prisión de Wakefield, asesinó a otros 2 presos y su frialdad a la hora de cometer esos crímenes hizo que se le denominara el asesino más peligroso de todo Reino Unido. Por eso en 1983 fue encerrado en un módulo aislado, donde no tuviera contacto con más personas. Ya en 1983, Robert Mausle entró a su nueva celda. Es un cubículo de cristal enterrado en el sótano de la prisión de Wakefield, de 5,5 metros de alto por 4,5 metros de ancho, y es tan grueso como para hacer a prueba de balas. Ahí tiene ya, se puede decir, la inspiración de Aníbal Lecter. Tiene ahorita 68 años, está encerrado en su jaula de cristal 23 horas al día y solo lo sacan 1 hora, custodiado hasta por 6 guardias para evitar más accidentes. Esta situación lo llevó en el 2000 a pedir que lo dejaran morir, pero pues por supuesto su solicitud fue denegada. Este es el rostro de el Aníbal Lecter que nosotros conocemos y el Aníbal real. Y seguimos con Armin Meiwes. Es uno de los casos más famosos. Este alemán llamado el caníbal de Rotenburgo
publicó un anuncio en internet. Es que en serio, este caso a mí me impactó así como que mucho, porque él publicó en el internet un anuncio de alguien que quisiera ser devorado. Y curiosamente, él recibió 21 solicitudes. O sea, él tuvo que descartar a 20 para poder encontrar una persona que se dejara comer. O sea, nada más así. Y lo encontró en una persona que se llama Bernd Jürgen Brenz. Era un ingeniero de Berlín que acudió a la casa del caníbal en el 2001. Lo primero que le cortó fue el pene y se lo comieron entre los dos. O sea, les digo que este caso me impactó. Y luego descuartizó y guardó los restos en el congelador. Y después de un año, cuando se le detuvo por asesinato, encontraron el cuerpo de su víctima, pero él ya se había comido como unos 20 kilos de este muchacho de Bert, y pues así fue como él fue a dar a la cárcel. Sin embargo, me impacta también su caso porque él era una de las cosas que alegaba, decía, pues es que yo no me iba a comer a nadie que no quisiera ser comido, o sea, yo tenía que obtener la autorización, porque si no, lo que estaba haciendo pues no tenía sentido. Él fue un buen hijo, cuidó a su madre hasta que ella falleció, y de allí fue cuando comenzó su víctima, y él buscaba una víctima que estuviera de acuerdo con ser devorada, porque solo así, como les dije, tendría el banquete sentido, y la encontró en Ver. Lo que sí manifestó Armin es que él no entendía el sentimiento de felicidad de Ver cuando lo estaba asesinando. El asesinato ocurrió entre la noche y la madrugada del 9 y 10 de marzo del 2001. Meiwes, en su defensa, declaró que el deseo de Bernard era morir a puñaladas. De allí que le dio una botella de una medicina contra el resfriado para que perdiera el conocimiento. Y dice, pues es que Bern se acercó a mí por su propia voluntad para poner fin a su vida. Para él fue una muerte agradable. No obstante, se redimió de sus acciones, agregando en el juicio: tuve un gran placer y no quiero ni necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo deshacer lo que hice. Una de las cosas que él alegó en su defensa y que le aminoró la pena fue que había el testimonio de que rechazó a varios porque los vio dudar cuando les decía pues que se los iba a comer. Y si ellos decían, pues si yo te publiqué que te iba a comer, ¿a qué vienes? ¿Estás seguro de que quieres esto? Si los ve a titubear, pues no era una víctima viable, hasta que llegó este otro muchacho y fue el elegido. Fue el que ganó el premio. La fiscalía lo quiso juzgar por asesinato con motivos sexuales e imponerle una cadena perpetua. El problema fue que la víctima había dado su consentimiento al asesino, y la defensa usó este argumento para que se considerase como un homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevó a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato por motivos sexuales. Las repercusiones mundiales de este asesino, ¿sí se escucha? Sí, están asustados. Sí. O ya se me desmayaron todos. A ver, allí. No, sí me están escuchando. Entonces, las repercusiones mundiales. El supergrupo sueco de death metal Bloodbath lanzó para su álbum Nightmares Made Flesh del 2004 la canción Eaten, que se traduce como comido, y que narra explícitamente los deseos de la víctima por ser ingerido. También la banda de metal industrial Rammstein se mostró tan impactada con la noticia que en el 2004 decidieron componer el tema Main Tale, cuya letra relata lo que sintió probablemente la víctima. Curiosamente, el caníbal demandó a la banda por este motivo. No obstante, pues perdió el caso. Y adicionalmente a la distribución de la película Rothenburg, inspirada en este suceso, pero con los nombres de los personajes cambiados, esta película fue suspendida en Alemania, aunque en el resto del mundo sí se estrenó. Posteriormente, la Corte de Karlsruhe autorizó su difusión en Alemania.
Aquí tenemos a Andrei Chikatilo, un ruso, que fue un asesino en serie de la Unión Soviética y fue considerado como el psicópata más sanguinario de Europa del Este. Confesó haber asesinado a 52 personas, la mayoría niñas y adolescentes. El criminal estuvo activo, déjenme ver, desde 1978 hasta 1990, cuando finalmente fue capturado. Cometió sus crímenes en Rusia, Ucrania y Uzbekistán, en la época en la que estos países formaban parte de la Unión Soviética. Durante los años en que cometió todos estos delitos, Chikatilo vivió una vida doble. Tenía una personalidad aparentemente apacible, pero dentro de esa personalidad pues estaba ocultando un monstruo. Nació en la época de Holodomor, también conocido como el genocidio o el holocausto ucraniano. Entonces el padre de Andrei se convirtió en prisionero de guerra de los nazis. La madre de Andrei les contaba a sus hijos la historia muy tremenda de que su hermano mayor, llamado Stepan, lo habían secuestrado y se lo habían comido. Y aunque la historia parece ser un cuento para niños, para asustar a los niños, pues era una realidad que se estaba viviendo en ese tiempo allí en su ciudad, porque fue una época de guerra y había mucha hambruna. Entonces la gente iba y se comía los muertos que encontraba en la calle. La verdad es que la infancia de Chikatilo es una infancia en la que él creció viendo cómo la gente cercenaba los cuerpos para llevarse carne a su casa. En las calles estaban tirados los cuerpos y pues todo eso le afectó mucho en su personalidad. Y aunque la muerte de su hermano nunca fue confirmada, porque la verdad es que no hay ni acta de nacimiento ni acta de fallecimiento, pues su personalidad se volvió introvertido, tímido y además impotente sexualmente, pero era un marido trabajador, amoroso y estable. Él se solía manifestar a sí mismo como un error de la naturaleza, alguien a quien la vida había castigado con la castración desde que nació. Era maestro, era docente y le empezaron a atraer las niñas. Y entonces algún día fue acusado de abuso sexual. Pero con su primera víctima, que fue una niña de 9 años, él tomó conciencia que necesitaba sangre para poder funcionar sexualmente. Según los expertos que lo perfilaron, Chikatilo era un hombre ordinario, solitario y apacible. Sin embargo, era realmente un psicópata sexual con impulsos sádicos, que además practicaba el canibalismo. Padecía una disfunción sexual y esto quedó claro por el hecho de que mutilaba a sus víctimas. Lo hacía por frustración y además porque eso era lo que lo excitaba, el color de la sangre, el sentir que se bañaba en sangre. Y aunque se dejaba llevar por la compulsión de matar, no era retrasado mental ni padecía esquizofrenia. Y una evidencia de todo esto era su capacidad de planear sus crímenes, porque no escogía a las víctimas al azar, él las estudiaba, las cuidaba y en el momento indicado se las echaba. Aquí tenemos ya un caso de México que es José Luis Calva y que es llamado el caníbal de la Guerrero. Él nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los 2 años perdió a su padre, por lo que quedó en custodia de su madre. La señora era una mujer alcohólica, agresiva, intolerante. A los 6 años él huyó del maltrato, se fue a las calles, pero cayó en el abuso de las drogas. Sin embargo, volvió a su casa solamente para que un amigo de su hermano menor lo violara. Y a partir de eso, él se volvió introvertido y siempre buscaba la aprobación de su madre, incongruentemente. Se casó en 1992, se divorció, inicia otra relación en el 2004, una relación que termina en tortura y asesinato. Él intentó deshacerse del cuerpo de su pareja, pero algo estalló dentro de él y empezó a buscar víctimas. Después de la tercera víctima, al ver a la policía rondando sus departamentos, José Luis huyó. Pero entonces lo atropella un taxi y las mismas autoridades que lo auxiliaron al revisar su domicilio se dieron cuenta
de que había restos humanos en un plato y carne en otro plato cocido con limones y salsa. O sea que ya no pudo cenar porque lo atropellaron. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado en el 2004, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su celda. La hermana de él alegó que el cinto con el que se ahorcó, con el que lo encontraron ahorcado, pues que no era de él y que por lo tanto había sido un asesinato. Sin embargo, pues ya la investigación terminó con que él murió por suicidio. Así se quedó el caso. Seguimos con Nicolás Cocagne. Él es un caníbal de Rouen, en Francia. Estaba detenido por violación y allí en su celda golpeó y apuñaló a su compañero de celda. Posteriormente, con una navaja de afeitar aún con vida, le sacó un pedazo de pulmón. Y después de haberle sacado el pedazo del pulmón pensando que se trataba del corazón, se comió un pedazo crudo y frió el resto con cebollas en una estufa que tenían allí en su celda. ¿Qué tal, Digo, yo creo que no le supo muy bien sin sazonar. Entonces decidió ponerle cebollita para darle un poquito de sabor. Se pidieron 30 años de cárcel sin posibilidades de pedir libertad condicional por 20 años, argumentando que Cocagne estaba en su sano juicio cuando cometió el crimen. Eso fue lo que dijo la policía francesa. Pero los abogados del caníbal de Rouen, como lo ha nombrado la prensa francesa, insisten en que su defendido pidió ayuda psiquiátrica antes de cometer el ataque y que fue ignorado. Cocagne no enfrentaba solamente cargos de asesinato, sino también de tortura y de cometer actos barbáricos. Él alegaba en su juicio, él dijo, es que a mí nadie me prestaba atención. Yo pedí ayuda en numerosas ocasiones diciendo que yo era un hombre peligroso. Cuando actué, entonces me tomaron en serio. Eso fue un comentario de él en su juicio. Y pues, qué lástima, ¿verdad?, que haya pedido auxilio y nadie se lo creyó. Entonces, seguimos con Albert Fish. Él confesó 4 asesinatos y haber abusado sexualmente de más de 100 niños. Sin embargo, se sospecha que pudo haber cometido mucho más asesinatos de los que él confesó. Pasó a la historia por ser uno de los asesinos más crueles. Se dedicó por años a abusar de niños y adolescentes, a algunos de los cuales secuestró, torturó, desmembró y cocinó para comerlos. Comenzar a entender la personalidad de Albert Fish con alguna de sus frases. Siempre tuve el deseo de infligir dolor a otros y hacer que otros me causaran dolor. Siempre me pareció disfrutar de todo lo que dolía. ¡Qué emoción! Él decía así, ¿qué emoción será si tengo que morir en la silla eléctrica? Será la emoción suprema, la única que no he probado. Su infancia, digo porque tenemos que hablar de los antecedentes de él, ¿verdad? Fue humilde, su madre por motivos económicos lo dejó en un orfanato, donde ya sabemos, ¿verdad?, como en todas las películas, recibe maltratos, y esto hace que se despierte en él el sadomasoquismo. Posteriormente su madre va y lo recupera. Y sus primeras experiencias sexuales fueron homosexuales y se divertía infligiendo dolor no solo a otras personas, sino también a sí mismo. Y empieza en ese momento a desarrollar la coprofagia, o sea, comía heces. Y empezó a coleccionar material relacionado con asesinos seriales, especialmente los caníbales. Tiempo después, él se empieza a prostituir, pero no por dinero, sino por buscar nuevas experiencias. Después confesó que en esa época fue cuando comenzó a violar jóvenes. Pero su madre le pidió mucho que se casara y finalmente se casa y tiene 6 hijos. Y lo más extraño es que no fue un mal padre. Él como padre fue un excelente padre. Y él se autoinfligía dolor porque estaba obsesionado con la religión y frotaba su cuerpo desnudo contra rosales. Se pinchaba la pelvis y los testículos. Y finalmente, tras la desaparición de Grace Wood, una niña a la que se la había pedido prestada a sus padres, es aprendido confesando todavía más de 100 asesinatos. Finalmente es sentenciado a la silla eléctrica, como él había
deseado y solicitado. Y el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida. Su perfil psicológico. El asesino fue internado en varias oportunidades en hospitales psiquiátricos. No obstante, en cada una de esas ocasiones lo dejaron salir porque consideraron que no estaba loco y que no era peligroso, pues según los informes, solo sufría de una personalidad psicopática de carácter sexual. Aquí viene Jeffrey Dahmer, que también se ha hecho famoso últimamente por una película que se estuvo transmitiendo en Netflix. Él fue un asesino en serie estadounidense que mató a 17 personas, adultos y jóvenes, durante 13 años consecutivos, desde 1978 hasta 1991. De hecho, durante la investigación de él fue cuando se acuñó por primera vez el término de asesino serial. Una de las características de Dahmer es que no solo asesinó a sus víctimas, sino que también tenía relaciones sexuales con los cadáveres de ellos. Y aparte, se los comía. Entre los rasgos de Dahmer destacan un atractivo físico muy llamativo, una imagen de hombre poco peligroso y una alta capacidad de seducción. Gracias a esto logró despistar a la policía en varias oportunidades. Luego, en 1991, que es capturado por las autoridades y que se vio obligado a admitir sus crímenes, recibió una condena de 957 años de prisión y murió en la cárcel asesinado por otros de los presos de ahí del recinto, que lo golpeó hasta matarlo con las pesas con las que hacían ejercicio. Dahmer fue uno de los primeros asesinos en serie que surgieron en Estados Unidos. También con él, su infancia, como en los otros, fue tranquila, con buena relación con sus padres, extrovertido, guapo, simpático en sus primeros años, y luego se fue convirtiendo en tímido y cerrado. Él acostumbraba a drogar y golpear a sus víctimas para luego descuartizarlas. Creó una especie de museo en su casa con las partes de sus víctimas. La primera vez que asesinó, él sí confesó que se había aterrorizado, que le entró pánico, y ya después, dice que ya no, ni siquiera se acordaba de cómo había sido la primera vez que lo hizo. Usaba los cadáveres para satisfacer sus instintos sexuales y luego los usaba para alimentarse. Incluso hubo una vez que casi lo atrapan, porque una de sus víctimas, a la que después de haberlo golpeado y haberlo desmayado, le perforó el cerebro y le inyectó un ácido. Pensando que él ya no se iba a poder mover y que estaba muerto, lo deja solo. Y la persona todavía estaba viva y alcanzó a salir corriendo. Llegó a una tienda a pedir ayuda y allí le hablan a la policía y él llega por su víctima y convence a la policía de que era su novio, que andaba drogado, que andaba en su viaje y que se lo tenía que llevar a su casa con él, que vivían juntos, y se lo llevó. Pues lógicamente falleció. Y después él confesó que lo único que él quería era tener un zombie viviendo con él. Él quería una persona que pudiera controlar en todo momento. Y Dahmer llegó a decir que él descuartizaba los cuerpos de sus víctimas solamente para poder deshacerse de ellas de una forma sencilla. No, que el desmembrarlos pues no le causaba ni dolor, ni placer, ni nada. Simple y sencillamente era un modo de deshacerse de las víctimas. Este es otro caso muy triste aquí en México. Es Gumaro de Dios García, el caníbal de Playa del Carmen. Pero véanlo, ahí muy risueño él. Esa es una foto de cuando fue aprendido. Él estaba contando su crimen riéndose. Él lo tomaba como una gracia. La verdad es que esta persona sí estaba, pues más que loquito, ¿verdad? Era un tabasqueño. Fue en Playa del el caníbal, fue llamado el caníbal de Playa del Carmen. Nació en 1978 y fue violado por un tío a los 7 años. Este hecho lo afectó y a los 15 años fue desarrollando esquizofrenia y paranoia. Aparentemente todo esto fue causado por las drogas. Después entró al ejército, pero mató a un teniente, entonces tuvo que huir.
Su vida estuvo llena de crímenes. Va y se refugia con una hermana y viola a su sobrino de 1 año. Y luego, junto a su pareja, con la que vivía, era homosexual, se empezaron a prostituir en Bahía del Carmen. Y un día, drogados y alcoholizados, discuten. Gumaro agarra un blog y golpea a su pareja, a Raúl. Y luego después todavía lo ahorcó con un cable. Después de eso lo colgó para desangrarlo y durante 2 días se dedicó a cocinar distintas partes de su amante hasta que los vecinos lo vieron durmiendo con el cadáver. Al ser detenido, confesó tener un pacto con el diablo y dijo no arrepentirse de nada, ya que ya al estar detenido y al estar preso, un día se cortó una oreja para comérsela, ya que extrañaba el sabor de la carne humana. Viendo su peligrosidad, lo trasladaron a Chetumal, en donde posteriormente se le detectó SIDA en fase terminal y terminó falleciendo en un hospital local. Este es un caso que a muchos de nosotros nos tocó saber y estar enterados, porque fue un caso muy sonado y de aquí de Chihuahua. Él es un ex policía, Gilberto Ortega, alias La Tota, el caníbal de Chihuahua. Él fue detenido por el asesinato de 2 niños a quienes se comió por órdenes que recibió de su amigo Joel. Era un amigo imaginario que lo acompañaba desde los 4 años y él decía que su amigo Joel le ordenó asesinar y devorar a sus víctimas. Él nació en General Trías en 1969, ingresó a los 21 años al 25 Batallón de Infantería y posteriormente entró a la Policía Municipal de Belisario Domínguez, cuerpo del cual también se dio de baja tiempo después. Luego participa en la candidatura de un diputado federal, donde tuvo cercanía con niños repartidores de propaganda, que antes se usaba mucho eso. Allí se gana la confianza de 2 niños, de Jaime y de Adán, que Adán era vecino de Jaime, a quien también asesinó. Tras ser sentenciado a 25 años de prisión, 25 por cada niño, entonces en realidad son 50 años. Él cumple su condena en un penal de alta seguridad en Morelos. Pero en prisión, Gilberto no se detiene y presume otros 21 homicidios con tintes caníbales. Incluso afirma haber ingerido las entrañas sancochadas de sus víctimas y ha realizado dibujos en los que aparentemente muestra sus asesinatos. Recientemente, a principios del 2021, el caníbal fue inculpado por el asesinato de una mujer que también fue en 1995. Se dice que él llegó a una gasolinera y que llegó a asaltar. Es una de las cosas que se están poniendo ahorita en el 2021, que se abrió nuevamente un juicio contra el caníbal de Chihuahua. Se dice que él llegó a una gasolinera, que iba a asaltar a una persona y que ahí estaba la esposa. Entonces la esposa se mete y mata a la esposa y se salva el esposo. Y hay quien dice que no, que la verdad es que él llegó, iba a la gasolinera, la vio dormida en el carro y le disparó la pistola ahí donde estaba ella dormida. Lo principal es que nuevamente están reactivando para darle otros 25 años por asesinato, porque él dice una de las cosas que lo mantiene con vida es la emoción de pensar que él va a salir a los 70, 70 y tantos años de la prisión y que puede salir y volver a cometer lo mismo, que volver a cometer asesinatos y canibalismo, y que eso es lo único que lo mantiene con vida. En el 2013, cuando hubo un pastor que para que le hicieran caso secuestró un avión en la Ciudad de México. Él tuvo contacto, él también está internado ahí en la prisión esa de Morelos, tuvo contacto con el caníbal. Y en esa temporada Gilberto mandó una carta en la que él dice que conoció a Jesús a través de ese pastor y que se arrepiente de todo y que él va a cambiar, pero la verdad es que pues nadie le creyó, porque él en muchas ocasiones él había comentado y había externado que lo único que lo mantenía con vida era la expectativa de salir y poder volver a asesinar y volver a comerse a los niños. La verdad es que la forma de asesinar de él es una forma muy, muy grotesca, muy exageradamente sanguinaria y cruel,
la forma en que mataba a los niños. Y él decía que no mataba a cualquier niño, él mataba a los niños que eran maltratados por sus padres. O sea, que él lo hacía para liberarlos del sufrimiento de este mundo. Una de las cosas para los que decimos que las amistades no influyen, ¿verdad? Yo por eso me junto con pura gente bonita. Una de sus inspiraciones fue el libro, la película, El silencio de los inocentes. Dice que a partir de 1988 que él vio esa película, algo le quedó en la mente y en 1991 o 1990 él empezó a asesinar y empezó a comerse a sus víctimas. Sin embargo, él dice que no es sádico y él dice que jamás violó a ningún niño, que sí los mató, sí los asesinó, pero que violado nunca lo hizo. Estas fotografías son tomadas de un libro que tiene pues derechos de autor restringidos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que nada más tomé nomás para que vean el tipo de dibujos que él hace. Un libro que se llama La máscara del asesino, en el que participó el director del claustro universitario de Chihuahua, ahorita no recuerdo el nombre, pero si alguien lo necesita se lo puedo dar, y fue auspiciado por la Universidad de Yucatán. Vamos con el caníbal de Atizapán. El feminicidio por el que cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue de una víctima al azar. Este hombre, este divino anciano de 72 años, tenía negocios, era considerado como un buen vecino, que incluso él era conocido por su activismo político vecinal, promovía mejoras en el barrio, programas sociales, le llamaban el chino y era considerado buena gente, cordial, servicial. Sin embargo, detrás de él pues se escondía, así como lo dice el libro, ¿verdad? La máscara del asesino estaba detrás de él. Y una vez con una de sus vecinas que le tenía muchísima confianza y que era esposa de un policía, fue a ayudarla para surtir su tienda. La señora tenía una tienda de artículos de tercer y le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Voy con el chino porque me va a acompañar para ir a comprar las cosas para la tienda, se va con él y la señora jamás vuelve a aparecer. El esposo la empieza a buscar y en una de esas veces que estaba ya el esposo desesperado, revisando las cámaras y todo lo que había, se dio cuenta de que Mendoza había andado cerca de la vivienda, de que su esposa pues había andado cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaba muy claro cuáles habían sido sus últimos pasos. Entonces decidió confrontar a Mendoza. Se presentó en su vivienda y pese a las resistencias y amenazas del hombre, se metió al lugar a la fuerza. Y ahí fue en donde encontró a su esposa. Estaba muerta y desmembrada. Allí fue donde terminó la investigación, cuando él encuentra finalmente a su esposa. Después de la captura, Mendoza confesó que había cometido sus feminicidios en las últimas 3 décadas. Con engaños o por la fuerza llevaba a mujeres a su domicilio para quitarles la vida. No se sabe si cometía violencia sexual, pero sí que desmembraba los cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea de su vivienda, que era un espacio que estaba ubicado precisamente debajo de lo que era su recámara. Los forenses han recopilado casi 5,000 restos humanos óseos en la vivienda de Mendoza. Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y luego pagaba su compañía y el rechazo dado por su apariencia lo tomaba muy mal y entonces actuaba en venganza y pues las desaparecía. Pero el hombre llevaba una libretita detallada con cada una de las mujeres que había asesinado. Había varias identificaciones y pertenencias de ellas y decenas de fotografías instantáneas y víctima de sus crímenes. En el 2021 fue entrevistado para una serie documental y habló con la prensa en el 2021. Me fui.
Él dijo, las cosas ya se hicieron, hay que aguantarla, le dijo a la cadena Multimedios. Ya no se remedia nada, ya lo que se hizo, se hizo. Pues hay que aguantarse, nada más. Se arrepiente uno, pero ya demasiado tarde. El feminicida le tocó una prisión vitalicia a comienzos de este año, en el 2022, creo fue, por el asesinato de la señora González, pero todavía hay muchas más piezas que puedan ser añadidas a su condena, porque hay mujeres que han sido identificadas, pero todavía las personas, las familias no se han puesto no han acudido a las autoridades. Aquí, este es un caso, pues, de hace poco. El caníbal de Atizapán es un caso muy conocido y que también está en una serie de Netflix, las preguntas, las entrevistas que se le hicieron a él. Seguimos con un caso todavía un poco más reciente también, 2021, finales del 2021, inicios del 2022. Esta es la señora González, a la que dio origen a que su esposo se metiera a la fuerza en la casa de Mendoza para encontrarla, y fue su última víctima. Aquí está. Esta es una pareja, es un caso muy reciente, quizá uno de los más recientes. Esta era una pareja caníbal, los dos, y que fue gracias a un celular que se dieron cuenta de los asesinatos de estas personas. Ella se llama Natalia y él se llama Dimitri. Ella fue jefa de enfermeras en un departamento de sanidad del Colegio Militar de Aviación de Krasnodar, en Rusia, pero fue despedida porque era alcohólica, tenía alcoholismo crónico. Y Dimitri nació en 1982 y había sido juzgado por hurto a tiendas y vehículos. Este hombre también fue restaurador de departamentos y labores generales. Entonces, aparentemente ellos estaban viviendo juntos. Aparentemente ellos estaban viviendo juntos desde el 2012. La pareja presentaba comportamientos asociales, así es como se les decía, su comportamiento dentro de su comunidad, pero nunca generaron dudas porque sus comportamientos no eran totalmente anormales. Los dos estaban desempleados, entonces Natalia empezó a ofrecer pasteles de carne a sus vecinos. Y según los testimonios dados a los vecinos rusos, una de las vecinas hasta le preguntó qué era lo que les ponía, porque estaban deliciosísimos los pasteles de carne. Y ella le comentó que con lo que se iba encontrando en el camino, pues sí, lo que se iba encontrando de víctimas, a la primera que veía, esa era la que se comía, la que encontraban. Ella se convirtió en proveedora de carne con algunos restaurantes, y también le llevó algunas preparaciones de carne al cuartel, a la base militar, en la que trabajó como enfermera. E incluso pues hubo restaurantes muy destacados de esa región en la que ella le surtió de carne. Dice una de las personas que le compraba carne, nos dejó claro que ella nos podía conseguir buena carne, pero yo le dije que solo trabajamos con proveedores con certificados. Y se dice que trabajó como chef en algún lugar, así que la policía debería de investigar otros lugares. ¿Cómo fue la forma en que los descubrieron? Que Natalia una vez perdió su celular y el dispositivo fue encontrado por un obrero que trabajaba en la zona. Se pone a buscar, se pone a hurgar entre los archivos y encuentra las fotos. Había una galería de fotos que lo horrorizó, porque en una de ellas Dimitri estaba sosteniendo una mano humana con su boca. Entonces el obrero lleva horrorizado el celular a las autoridades, descubren que entre las imágenes había algunas de Elena, quien había sido reportada como desaparecida en el 2017. Elena fue una de sus víctimas. Las autoridades llegaron a la vivienda de la pareja, en la casa en la que había sido asesinada Elena, de 35 años, y se llevaron una sorpresa espantosa. En medio del desorden de la vivienda se encontraron aún más restos humanos
y en la cocina había 7 paquetes con restos óseos y restos de cuerpos y 19 fragmentos de piel muerta y paquetitos de carne. La denominada pareja caníbal confesó luego que guardaron partes de algunas de las víctimas porque pues pensaban consumirlas, o sea, guardaron carne para ellos. Inicialmente el caso comenzó como un cargo de asesinato, pero luego fueron acusados de asesinato grupal. Y Natalia fue llevada a 10 años de prisión y Dimitri, su esposo, a 12 años. Estos son los casos que investigué. Lo que estuve viendo, que les dije sobre que el canibalismo en sí no es penado, sino lo que es penado es el asesinato, es el juicio, es por el delito por el que se les abre el juicio. Porque en el Código Penal, lo único que hay en el artículo 207 y 208 es el delito de profanación de cadáveres y el delito verso la paz de los muertos, y es una pena de 1 a 5 años. Ustedes se pueden preguntar por qué al caníbal de Chihuahua tiene nada más 50 años de prisión, 25 por cada niño, porque 25 era la pena máxima en aquella época. Ahorita sí ya hay cadena perpetua, pero en aquella época era 25 como pena máxima, era lo más que podían alcanzar. Ahorita se está buscando con la nueva apertura del juicio para el caníbal de Chihuahua, darle otros 25 años por la mujer, que él mismo confesó que la había matado. La verdad es que el caníbal de Chihuahua presume que él tiene muchísimos más muertos, que no es nada más esos 2 niños, pero que Joel le dijo que iba a entregar los asesinatos 3 por año nada más, eran los que iba a poder ir diciendo. Y la verdad es que como son cuerpos que le dicen, ¿dónde los dejaste? Que pues no sé, en cualquier parte. ¿Y qué hiciste con ellos? No, pues fui, los tiré y les eché piedras. Y para saber en dónde, pues es imposible. Y sin cuerpo, pues no hay delito que se pueda perseguir. Estuve leyendo en el libro que les comenté, La máscara del asesino, las características, el egocentrismo. Es la disposición para valorar desde una posición muy personal los sucesos sin considerar ni temer el enjuiciamiento. Agresividad es una conducta que causa daño moral o físico. También hay una indiferencia afectiva. No hay repercusión en su interior ante el dolor o daño sufrido por la sociedad como consecuencia de su conducta. Hay tendencias antisociales, siempre en contra de la sociedad. Ellos nunca tienen culpa de nada. Ellos reciben los ataques y ellos reaccionan. Adaptabilidad social es la disposición para adecuar su conducta de acuerdo a los requerimientos sociales. O sea, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente se someten a los requerimientos sociales, pero en realidad lo hacen para incrementar las manifestaciones que disminuyen su tendencia asocial y poder encontrar víctimas, porque la única forma de acercarse a personas y obtenerlas, a veces para muchos de ellos, si se fijan entre las víctimas, la mayoría eran personas con las que se ganaban la confianza y eran a las que atacaban. Otra de las cualidades también es la fragilidad afectiva. Se comporta acorde a las necesidades afectivas que requiere satisfacer sin temor al castigo por su conducta. El asesino serial lo único que persigue es satisfacer su necesidad afectiva, su necesidad sexual, y a él no le importa nada más. Para él su mente está centrado nada más en lo que él necesita satisfacer. Y tiene una identificación criminal, que es una disposición para informarse o imitar los aspectos de actos o modelos criminales o antisociales, como es el caso de ¿cómo se llama? El que imitó a Aníbal Lecter. Bueno, Anthony Hopkins, sí, pero el que lo imitó fue el caníbal de Chihuahua, fue la inspiración, vamos, de Ortega, Gilberto Ortega.
También leí dentro de ese libro que todos tenemos mecanismos que inhiben o impiden el estímulo criminógeno para continuar en la legalidad. Por ejemplo, robar. No le interesa la formación familiar o lo que sea. Lo que lo frena un poquito es el temor a que lo descubran y arruinen su entorno. Interno, hay una falta de arraigo a la frustración. Y los externos, sociedad, las reglas y normas. Si se fijan, pues aquí el interno y el externo como que tiene una congruencia y una conexión. ¿Por qué? Porque no toleran las frustraciones. Por lo tanto, pues tampoco van a tolerar seguir las reglas y las normas. Las siguen aparentemente porque hay una máscara con la que se cubren, pero en realidad, pues no hacen ni una cosa ni la otra. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya? Ya fue todo. Y los criminales. El desprecio y violación de los derechos de los demás desde los 15 años. Esa es otra o sea, desprecio y violación de los derechos de los demás. Y esto casi siempre empieza la conducta a los 15 años. A veces empieza antes, ¿verdad? No es a veces entra antes ese desprecio y violación. Y a veces es reprimido hasta que finalmente surge alguna víctima, algún detalle que genera que ya suelten todo lo que traían, todo ese desprecio, todo ese odio, toda esa frustración y se desquiten con la primer víctima y después de eso empiezan a buscar y es como se van convirtiendo en asesinos seriales. El fracaso para adaptarse a las normas sociales, deshonestidad, impulsividad, irritabilidad y agresividad, despreocupación, irresponsabilidad persistente, falta de remordimientos. Regularmente los sujetos tienen más de 18 años y el trastorno disocial puede empezar un poquito antes de los 15 años. El comportamiento antisocial no aparece en el transcurso de una esquizofrenia o episodio maníaco. Y la personalidad, pues yo creo que aquí, cuando vi lo de la personalidad, dije, pues cualquiera de nosotros puede ser un psicópata, locuaces, encantadores, arrogantes, sin remordimientos, no empáticos, sin compromiso del estado emocional de otras personas, aunque a veces es selectiva, manipuladores, engañadores, problemas de conducta desde la infancia, antisocial en la vida adulta, impulsivos, sin autocontrol e irresponsables. Esta fue la serie de asesinatos y más o menos lo que pude investigar sobre las conductas antisociales. Y pues aquí les va un chistecito acorde al tema, un poquito cruel, pero pues bueno, es para reírnos un ratito después de toda esta lectura de tanto crimen y de tanta maldad, la verdad. Gracias por haber asistido, gracias por estar aquí. Una pregunta. Ay, Dios. Por acá. Okay. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, felicitar a Silvia. Creo que algunos de nosotros no vamos a poder dormir muy bien por el tema. Y tengo una pregunta. Sí, allá atrás estamos horrorizados. Si tienes el dato, Silvia, de que doña María Félix comió carne humana. Yo creo que más que todo es una leyenda. Es una leyenda. Sí, María Félix. Perdón. Y yo creo que más que todo es una leyenda. Y María Félix fue especialista en fomentar las leyendas. ¿Qué dicen de esto de usted? ¿Usted qué nos dice? Nada, perdón. Ella nada más se dejaba querer y dejaba que la convirtieran en una leyenda con ese tipo de comentarios. Y otro comentario, vi la biografía de Jeffrey Dahmer. Es impactante, bueno, a mí me impactó pero sus últimos años, él se arrepintió, pidió perdón, habló con un pastor, leía la Biblia
y era el hombre más pacífico y más tranquilo que se podía ver. Será una característica de los hombres, eso es tipo de personas que cometen esos crímenes. Yo creo que sí, yo opino que sí, no sé qué opinas tú. Puede ser una careta también, sí, porque acuérdate del caníbal, ya en el 2013 ya estaba diciendo que él ya se había convertido, que había conocido a Cristo a través de ese pastor. Sin embargo, después él comentó que lo único que quería era salir para volver a delinquir. Entonces, no creo yo que, o sea, no vamos a negarle que puede cambiar, que puede arrepentirse, pero se me hace muy difícil con todo lo que pasa. con Gracias, todo lo ese que sería mi pasó. comentario. Eso sí. No sé quién más quiera comentar. Pues no sé, preguntas, comentarios. La plataforma. Es Ricardo Pers. Sí, gracias. Bueno, muy interesante verlos en conjunto, ¿no? Es raro ver tanto caníbal junto. En realidad, creo que más bien hemos perdido mucho la atención a muchos casos de este tipo, ¿no? O sea, y verlos en conjunto realmente cambia mucho la visión. Yo creo que es algo no solamente aquí se está planteando como un canibalismo criminal, ¿no? O sea, pero se ha venido dando a lo largo de la historia con muchos casos, ¿no? Lo que sí me llama mucho la atención, no se escuchan casos, por ejemplo, de canibalismo infantil. Yo en mi historia personal solo tengo registrado un caso en la Ciudad de México de dejaron a un niño en compañía de un recién nacido Sí. y no se supo en la prensa, en fin, por razones de que era una familia de un personaje famoso y entonces no se registró. Pero el niño mayor le comió varios dedos de la mano al bebé. Esto es un caso que me parece extrañísimo, ¿no? O sea, fue acallado totalmente y no hubo más información. No sé si tienes algún otro caso así de canibalismo infantil que pudiéramos llamar criminal, ¿no? O sea, porque que no sea canibalismo ritual, endo, exo canibalismo, ¿no? Sino que sea de este tipo que pudiéramos calificar como criminal. Sí, la verdad es que no. Busqué de niños, busqué incluso de adolescentes y aparentemente una de las edades así como que la más joven es como de 21 años, 21, 22 años, pero ni siquiera encontré casos de adolescentes que fueran caníbales. Y sí, lo del niño es un caso reciente, muy, muy lamentable, ¿verdad? Pero sí, sí leí Este también que te sobre. reporto es en los años 70 a personas conocidas de mi familia, ¿no? Y por eso conozco bien el caso, ¿no? O sea, y fue verdaderamente sorprendente, porque yo tampoco en aquellos años tenía ni la más mínima idea de que pudiera haber existido un caso infantil, ¿no? Hoy que tenemos más capacidad de captar información sobre estos temas, ¿no? A nivel mundial, tampoco tengo registro de este tipo, ¿no? O sea, sí en los canibalismos de tipo endogámico, por ejemplo, o exógeno, ¿no? O sea, en donde por razones rituales, pues se compartía, ¿no? O sea, el alimento de estas víctimas, ¿no? O sea, pero no un caso como este, ¿no? O sea, es el único caso que yo tengo registrado en mi mente. Y bueno, espero a ver si ojalá podamos ver en lo futuro también alguna plática sobre canibalismo simbólico, que normalmente no se incluye en las, de tipo religioso y simbólico, pero es muy interesante esto porque en México, por ejemplo, la gente acepta mucho, en el México prehispánico, ¿verdad? Se tenían prácticas de canibalismo simbólico, o sea, se comía esculturas de los dioses, representando a los dioses con el Suali que se llamaba, lo que ahora llamamos las alegrías en el caso del el centro de México, ¿verdad? Este pan hecho de amaranto y miel, ¿sí?
y que obviamente se Eran, compartía, ¿no? eran Simbólicamente, ídolos. pero esto da cabida claramente a la aceptación de la comunión católica, ¿verdad? Y toda la cristiandad que tiene ese carácter que normalmente tendría un sentido indiscutiblemente, no solo en el caso de México, en el caso de todo el mundo, hay muchas religiones que generan esta dinámica de un canibalismo simbólico, en mi opinión, ¿no? O sea, y bueno, esto lo veo como antropólogo, ¿no? Sí, claro. No como una persona religiosa o no religiosa, ¿no? Eso no importa, ¿no? O sea, sí, sería muy Sí, interesante. de hecho, sobre eso ya hablamos en el canibalismo precolombino. Hablamos de que era un canibalismo, pero no era canibalismo por el placer de, sino que todo tenía, era todo un ritual y que incluso los prisioneros pues eran recibidos con platillos y bombos, ¿verdad? Porque pues se les agradecía que iban a aplacar a los Claro, dioses, que se hacían panecillos con la forma de los ídolos para comérselos, sí, todo eso lo vimos en el canibalismo ritual, que fue de donde brotó esta plática, porque luego de allí me dijeron, pues aviéntate la del criminal, y pues apenas hasta hoy hubo claro. oportunidad. Sí, Gracias. sí, estuve en la otra. Gracias, de todos modos. Siguen. Andan muy calladitos. Sí, claro. Que vamos a cenar pastel de Pues nos carne. abrió el apetito. Yo mello. Una pregunta aquí en la sede. ¿Algún comentario? Aquí. No, que no hay. Vamos a leer el chat. Que no alcanzó. No, el pan de muerto simbólico. El pan de muerto. Ujú. Alguien tiene el pan de muerto simbólico, Moray Malo. Sí. Sí, el pan de muerto, precisamente son dos huesitos los que están encima del pan de muerto y cada uno de los ingredientes pues tiene un simbolismo. Esto es parte de la cultura precolombina, ¿verdad? En la que se comían a los ídolos. ¿Algún comentario? Muy bien, bueno, pues si no tenemos más comentarios, no hay más intervenciones, eh, vamos a pedirle aquí a René Chávez que nos. Vamos a dejar de